Mis queridos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien o no? Yo no sé, le decía a mi esposa esta mañana que le tengo tengo como un temor reverente con esta predicación, como que me da miedo. Ah, porque vamos a hablar de un atributo en particular de Dios que es fuerte y siempre tengo mucho temor en cómo de una manera tan limitada, en un ser tan limitado e imperfecto como soy yo, poder expresar esto bien, ¿sí? Porque es demasiado grande. Así que, bueno, especialmente porque el atributo que vamos a ver hoy es un atributo que da miedo literalmente. Esta mañana cuando comenzamos el servicio, Jonathan estaba preguntando, bueno, levantemos nuestras voces y demos gracias al Señor por algo que que Él ha hecho en nuestra vida. Así que inmediatamente se empezaron a escuchar por su fidelidad, por su amor, por su compasión, por su ternura, ¿cierto? Por cómo es Dios de bueno con nosotros. Y yo dije, yo doy gracias a Dios por su ira. Y hubo ese efecto dramático inmediatamente. Hubo un efecto ahí dramático. Claro, fue como que, ay, no. ¿Cierto? No. La ira de Dios. Eso. Porque la verdad es un atributo con el que luchamos mucho. ¿Sí? Voy a parar un momentico, pero vamos aquí mientras tanto. Vamos a hacer una pausa aquí, a ver qué es lo que está pasando con el micrófono. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Ya dejó ya volvió. Eso. Ahí está. ¿Listo? Luchamos con este atributo de la ira de Dios. Mucho. Sí, de hecho, esa es la razón por la que muchos de nosotros no nos gusta leer el Antiguo Testamento, ¿o no? Y nos gusta más ver el Nuevo Testamento. Por eso es que, de hecho, socialmente ha sido un boom esta serie de Chosen, o Los Elegidos. Porque esa humanidad, esa cercanía de Jesús es tan hermosa. Pero no nos gusta esa otra imagen, luchamos con ella, de un Dios que se aira. Pero yo quisiera proponerles algo, que pensáramos, que para mí el punto es, ¿qué tal si esa ira que nosotros tanto nos desagrada, le huimos y aborrecemos, es de hecho la ira que nosotros tanto anhelamos? La ira que no nos gusta es la ira que anhelamos. Y espero que a través del texto de hoy podamos ver cómo es que eso tiene sentido. Déjenme explicarle un poquitico. No sé si se han percatado que, yo no sé si puede ser una influencia, pero hay como en nuestro tiempo un creciente celo o una creciente indignación con el mal. Es decir, como que parecemos una sociedad más sensible, cada vez más sensible a la injusticia, a la maldad. Hay una sensibilidad desde las mascotas, ¿cierto? Por el maltrato animal, y entonces hacen grandes marchas y se levantan grandes influencers y levantan la voz para decir, hey, esto no está bien. Como también cuando nos vemos en las noticias a los atropellos de grandes ejércitos contra naciones pequeñas, y uno dice, hey, eso no está bien. Como que hay en nosotros esa indignación, con una sensibilidad a la injusticia social. Ahora, yo sí creo que, debo decir esto, a veces yo siento que tenemos más sensibilidad por los animales que por las personas. Y en eso hay que ajustarnos un poquitico más bíblicamente. ¿Pero por qué sentimos eso? Porque uno siente rabia. La razón es por esa palabra, injusticia. Es decir, la injusticia es aquello que percibimos que no es justo o que no es equitativo o que no está correcto. Eso es la injusticia.
Entonces sentimos eso cada vez que vemos la ilegalidad y la corrupción, la negligencia, cosas que nunca pasan por acá. El abuso, el irrespeto contra nosotros o contra algún ser querido o contra algún grupo que nosotros percibimos vulnerable. Nosotros inmediatamente sentimos como esa rabia de la injusticia. Y eso, digamos que es una respuesta natural que la podríamos denominar como indignación. Una indignación siente uno cuando ve determinados atropellos. Esa indignación es muy importante. De hecho, esa rabia que genera la injusticia es muy importante. Nosotros la censuramos. Pero de hecho, eso es un don de Dios. El sentir rabia, ira, indignación, es un don. De hecho, me llamó la atención estudiando este término, que Platón y Aristóteles hablaban mucho de esto, de cómo era necesaria esa reacción natural para poder gestionar cambios sociales. Así que la ira no es mala. La pregunta es, ¿de dónde viene en nuestro corazón esa ira por la injusticia? ¿Ustedes saben de dónde viene eso? De Dios. Porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nosotros sentimos rabia, porque nosotros fuimos creados a la imagen de un Dios que es santo. Me encantó este comentario de Arthur Pink, que decía, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Eso es la ira de Dios. Es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Entonces ahí sí tenemos que diferenciarnos un poquitico. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos este don, esto que Dios nos dio a su imagen, que sentimos ira contra la injusticia. La cosa es que nosotros, por nuestro pecado, la sentimos por las razones incorrectas, nos llevan a actuar con las motivaciones incorrectas y de las formas incorrectas. ¿Cierto? Nuestra ira normalmente no es la misma ira de Dios. Y como dice la palabra, la ira del hombre no obra, no opera, nunca va a ser lo que es justo delante de Dios. Pero la ira de Dios sí es santa, justa y justificada. Aún así, seguimos nosotros acá sintiendo ira y rabia. No sé si recuerdan por allá en el 2021 el estallido social que tuvimos en Colombia. ¿Sí lo recuerdan? Muy famoso por este grupo de La Primera Línea. Y uno decía, ¿por qué la gente está enloquecida? ¿Cierto? Y básicamente ante el tema de la reforma tributaria, la sociedad, nuestro país, sale a las calles a marchar, algunos con otras agendas, pero por lo general hay como una indignación, como que esto no es justo con nosotros. Y esa injusticia se empezó a volcar ¿en qué? En violencia, en incendios, hicieron y deshicieron en muchas partes del país. Ahora, eso no justifica las acciones, pero sí muestra que hay algo como que viene de Dios, pero nuestro pecado nos lleva a actuar de una manera incorrecta. Ahora, hay otras cosas que nos producen ese enojo, como por ejemplo, cuando uno ve en las noticias las imágenes de Palestina. ¿Sí las han visto? Eso es como que puede ser Israel y lo que sea, pero eso no está bien. Y eso da rabia. O no sé si han visto en nuestro contexto el tema del maltrato hacia las mujeres. Y cuando uno ve esas imágenes o reportes o noticias, como que hay algo que se empieza a encender dentro de uno, especialmente si uno es un hombre. Como que empieza a sentir como que "Ey, esto no debe ser". Y esta semana me puse a ver esta película de Sonido de Libertad, ¿sí? Que narra hechos reales de explotación sexual de niños. Y ahí sí uno empieza a sentir es fuego, ¿cierto? Fuego por dentro, muy visceral, muy visceral. Uno que empieza a anhelar justicia. Uno le da una piedra a eso. ¿Me entienden el punto de cómo opera el tema de la ira? Ahora, si nosotros somos
hombres y mujeres imperfectos, humanos, corrompidos por el pecado. Y sentimos eso. Ahora, ¿qué piensan ustedes que Dios siente cuando ve las mismas cosas que te causan indignación a ti? Aquel que es perfectamente bueno, justo, 3 veces santo. Él. ¿Qué piensas que Dios siente cuando ve eso mismo que a ti te empieza a consumir por dentro? Si tú y yo somos corruptos, ahora, ¿cómo lo siente un Dios santo? Ahora va haciendo un poco de sentido esto de que eso que no nos gusta hablar de Dios, eso es un tema feo, ¿cierto? No hablemos de eso, que eso es feo. Me dijo alguien en estos días, eso es feo, no. Hablemos del amor de Dios. Pero es cierto que esa ira tiene también como algo atractivo que nos llama a anhelarla. El texto de hoy es Nahum, de esos textos que uno no quiere leer en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cómo les pareció leerlo esta semana? Como que, yo le decía a Sari, me salpicó hasta la sangre aquí. Qué cosa, vaina impresionante, qué texto duro, duro. Y hoy vamos a entrarnos a estudiar este texto para conocer la ira justa de Dios. Oremos. Señor, tú sabes que tengo temor de hablar de esto y te quiero pedir tu espíritu para hacerlo bien, sujeto a tu palabra, y aunque siempre lo haré de formas incompletas, te pido que lo que podamos ver de tu palabra hoy nos permita, Señor, tener un cuadro más grande, más completo, así se vea más complejo, de quién es el Dios que adoramos. Porque no solo amor, bondad y compasión, es también un fuego que consume lo que sea a su paso. Es un Dios que nos llama a temerle, a tenerle miedo. Por eso, como oraba también esta mañana, por favor, borra de nuestra mente y de nuestro corazón las caricaturas que tenemos de ti. Esas imágenes amañadas. Y permítenos conocerte como realmente eres tú, como te presentas en las Escrituras. Para que temamos y para que te amemos. Ya no soy por tu espíritu inconciliar estas dos imágenes que parecieran tan opuestas, pero son tan íntimamente ligadas la una con la otra. De la ira de Dios y la compasión de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar en nuestro texto Nahum. Quienes de pronto nos están visitando o apenas llegaste en los últimos meses, veníamos el año pasado, veníamos en una serie de predicaciones en los profetas menores, ¿cierto? Son 12 profetas y lo que hicimos ahorita estamos recapitulando en el sexto profeta, ¿sí? Es Nahum. Lo que hacemos en esta serie es tratar de estudiar en una sola predicación todo un texto. Entonces es desafiante porque hay mucho texto. Pero bueno, espero que logremos tener una buena imagen de cuál es el mensaje de Nahum. Y siempre comenzamos con las mismas preguntas del estudio bíblico. ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así que arrancamos con Nahum, versículo 1. Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Quién escribe? Nahum de Elcos. ¿Quién es él? No sabemos. ¿Por qué? Porque no hay ningún registro en el Antiguo Testamento sobre Nahum o de la ciudad de Elcos. Entonces, a diferencia de otros profetas, no tenemos mucha información sobre a qué se dedicaba, quién era la familia, en qué momento profetizó. El texto, el Señor lo ha dejado así. Solamente nos dice que un Nahum recibe esta visión.
Ahora, sabemos que Nahum significa, su nombre significa consolación. Eso significa Nahum, por si quieren de pronto buscar un nombre para un niño. Consolación. Que tiene ese, como, es muy particular en los profetas porque el nombre del profeta como que contiene el mensaje del profeta. Porque este libro es un libro que, aunque sea duro, es un libro de consolación para el pueblo. ¿A quién se lo escribe? Todo el texto está hacia Nínive. Sin embargo, vamos a darnos cuenta en sus líneas que el texto está dirigido hacia su pueblo, especialmente al reino del sur, Judá. Él le está escribiendo y Nahum está predicando no como Jonás en Nínive, sino que está predicando con el pueblo, hacia su pueblo Judá. ¿Cuándo y dónde? El libro no nos dice en el reinado de quién o bajo el imperio de quién, pero sí hay dos pistas que nos dejan saber o ubicarlo espacialmente. La primera es en el capítulo 3, la caída de una ciudad Tebas en Egipto, que cayó, Nahum la narra, y la otra es la caída de Asiria, del imperio asirio, que es cuando pasa todo esto que Nahum está profetizando. No ha pasado, va a pasar. Entre el 612 y el 633 antes de Cristo. Y eso es importante porque cuando nos hablan de Nínive, inmediatamente recordamos ¿a quién? A Jonás. Y la pregunta es, ¿cómo así? ¿Esta es la misma Nínive de Jonás, el profeta que predicó, que no quería predicar y que se arrepintieron y todo esto? Sí, es la misma Nínive. Pero hay una distancia temporal importante entre los dos textos, que más o menos se calcula es de 100 años. Es decir, la predicación de Jonás se da 100 años antes, lo que trae mucho más contenido para nosotros, porque nos estamos dando cuenta que aunque ese pueblo se arrepintió en el tiempo de Jonás, volvió a sus mismas prácticas hostiles, sanguinarias, para imponerse sobre otras naciones. ¿Dónde se escribe este texto? Sabemos que está en Elcos, de Nahum, de Elcos. Y esa ciudad, para los que les encantan los datos curiosos, ustedes recuerdan una ciudad que se llama Capernaum, ¿cierto? Capernaum. Bueno, los estudiosos bíblicos lo asocian porque eso significa literalmente Villa de Nahum, que es una ciudad en el sur, cerca del mar de Galilea. Porque, ¿cuál es el texto el mensaje en últimas grueso de Nahum? Básicamente, Dios está levantándose contra la opresión violenta de los asirios y de su capital Nínive, no solamente contra Judá, sino contra las naciones alrededor de ella. ¿Por qué les escribe? Para anunciar el juicio que viene contra ellos. ¿Y para qué? Para darles también esperanza a su pueblo. De eso básicamente se trata el libro de Nahum. Sin embargo, yo quiero proponerles que estudiemos el libro, estudiando particularmente, hay mucho que sale de este texto, mucho, pero hoy quiero que nos centremos particularmente en ese atributo no tan deseable de Dios, que es la ira de Dios. Y en el mapa, quiero que ustedes vean, vamos a recorrer hoy el texto, vamos a estudiar la ira santa de Dios, la ira retributiva de Dios, la ira justa o justificada de Dios, y vamos a culminar viendo la ira que anhelamos de Dios y la ira satisfecha de Dios. ¿Listo? Entonces, arranquemos hoy por el capítulo 1, versículo 2 en adelante. La ira santa de Dios. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. ¿Listo? Cuando hablamos de la ira santa de Dios, uno lee esos versículos y es cierto que a uno no le gusta. Escuchen eso, Dios es celoso, Dios es vengador, Dios es irascible.
¿Los tenías dentro de tu lista de las cosas que amamos y por las cuales adoramos a Dios? No, para nada. De hecho, son cualidades que uno aborrece culturalmente. ¿Cierto? Que si te dicen que alguien es celoso, uy, no. Y si te dicen que alguien es irascible, peor. Y si te dicen que alguien es vengativo, esos son defectos. Gracias, Harold. Pero Dios arranca este texto poniendo un cartel grandísimo diciendo que Él es así. Por eso la primera pregunta que yo quiero resolver en esto es, ¿está bien que Dios sea así? ¿Sí le queda bien a un Dios santo, bueno, misericordioso, bondadoso, amoroso, tierno, fiel, también describirse de esa manera? ¿Sí le queda bien a Dios? ¿Está bien que Dios se enoje? ¿Cierto? Porque es la primera pregunta que uno se debe hacer. Ahora, ese atributo reprimido por nosotros socialmente, el texto lo balancea en el versículo 3 diciendo que el Señor es lento para la ira y grande en poder. Lo primero que nos muestra es que la ira del Señor no es que Él sea un fosforito, ¿sí? Eso es diferente. No es que se encienda pues en segunda, no. La ira del Señor es lenta. Y quienes han leído la Biblia, ¿sabe cuántas veces se repite esto en el texto bíblico? Muchas. Y arranca desde por allá en Éxodo, después de que el pueblo se va a adorar al becerro de oro. Moisés le pide una demostración a Dios y Dios hace esa presentación. Yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí es la única parte en la Biblia donde cambia la fórmula de grande en misericordia a grande en poder. Porque particularmente Dios no va a dejar sin castigo al que es culpable. Entonces lo primero que uno entiende acá es que la ira de Dios, primero, no es como un fosforito, no es como que Dios esté pues ahí todo el tiempo prendido, mirando y ahí mismo se enciende. No. Él es lento. De hecho, cuando nosotros estudiamos cómo era el imperio asirio, este imperio dominó la tierra por 1300 años. Fue muy largo. Y de hecho, son 100 años después de la predicación de Nahum. De hecho, de Jonás. De hecho, Dios les había enviado a Jonás, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Pero 100 años después ellos siguen haciendo y deshaciendo en medio de las naciones de la tierra. Así que, ¿esta profecía fue impulsiva? No. Esperó mucho tiempo, hasta que la ira se encendió. Porque Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación, al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3. Ahora, la ira de Dios vemos que es santa. ¿Por qué? Porque en últimas, Él está encendiéndose con ira contra unas personas en particular, contra los que son culpables. Es decir, Dios no se enoja con el que es inocente, se enoja con el que es culpable y se enciende su ira contra sus enemigos. Ahora, cuando leyeron en las comunidades misionales esta semana, se dieron cuenta que Nahum es uno de los libros, dicen los comentaristas, que tiene más alta poesía, está más bien elaborada. Y lastimosamente, porque tenemos una distancia con el hebreo, no logramos cogerle los sabores de la belleza en la forma en que está escrita. Pero Nahum empieza a relatar cómo es cuando Dios, perdónenme en el término, se emberraca. ¿Cómo es cuando Dios se enciende en la ira? Y todos esos versículos de ahí para abajo. El torbellino y la tempestad está en su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. ¿Sienten eso que deja el texto?
como no se meta, no se vaya a meter, porque esa ira lo consume todo, todo. Cuando Dios enciende en ira, lo consume todo. ¿Quién se va a poner? ¿Quién va a permanecer en pie cuando, en últimas, la santidad de Dios se pone en acción contra el pecado? Entonces, uno tendría que preguntarse, ¿está bien que Dios se aire así? Sí, porque Él es santo. ¿Recuerdan la ilustración de lo que tú y yo sentíamos cuando hablamos de maltrato y abuso infantil? Ahora imagínatelo en el corazón de Dios. Entonces sí, la ira de Dios sí es algo que es válido y que es santo cuando viene de parte de Él. Como ese repudio que sentimos y esa indignación. Así es cuando Dios se levanta en su ira. Ahora el texto, en el capítulo 1, en los versículos 12 y 15, es muy interesante que uno ve que esa santidad de Dios que se levanta es una santidad que tiene como dos caras. Una, porque es una santidad que viene y decreta destrucción para sus enemigos, pero también es una santidad que decreta salvación para su pueblo, porque en últimas, Dios es compasivo. Y aquí está desatando su ira sobre un pueblo no arrepentido, que ya se le había dado una oportunidad 100 años antes para correr a refugiarse al Señor, porque versículo 7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Así que, ¿para quién está destinada la ira de Dios? Pues para quienes nos corren a refugiarse a Él. Como nosotros lo hacemos, mis queridos, cuando corremos a poner nuestra fe en Jesús. Nosotros nos refugiamos literalmente en el sacrificio de Jesús, que entregó su vida por nosotros, que pagó los platos rotos, que pagó por el pecado nuestro. Nosotros nos escondemos detrás de Él. Y la ira de Dios sí viene, pero ¿sobre quién pega? Sobre Jesús. Sobre Él se descargó, como dice Isaías 53. Por eso es que en últimas, este primer capítulo de Nahum termina con ese sabor de las buenas noticias. ¿Recuerdan ese texto? Los pies del que trae buenas nuevas, que habla por allá Pablo en Romanos. Porque es que es una buena noticia. Dios viene a castigar al malvado y al mal y a traer consuelo y restauración para su pueblo. Mis queridos, en primer lugar yo quiero que nosotros empecemos a atesorar más la ira de Dios. Porque cuando hablamos de esa cualidad, nosotros tenemos que entender que no es una chispita, sino que es lento. Y que cada vez que Él se aira, es por una manera, es de forma santa, que tiene razón detrás de eso. Pero el texto continúa en el capítulo 2. Empieza Nahum a narrarnos el ataque contra Nínive. Y aquí yo quiero que veamos particularmente la ira retributiva de Dios. ¿Ya han escuchado el término? Retributiva, justicia retributiva, que en últimas paga de acuerdo a lo que merece la persona. La figura que que Nahum empieza a utilizar acá, literalmente, es una burla y un canto fúnebre. Eso es lo que él empieza a hacer a través de este texto. Y vamos a leer capítulo 2, versículos del 8 al 11. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse. Pero nadie se devuelve. Saqueen la plata y saqueen el oro. No hay límites a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Donde andaban el león y la leona y su cachorro sin que nada los asustara. Los comentaristas muestran cómo Dios se está burlando ahora de Nínive. Y son imágenes que no nos gustan de Dios. Pero búsquenlo. ¿Cuántas veces Dios dice que se burlará de sus enemigos?
Muchas. Y por eso yo siento que aquí estamos entrando como en un terreno desconocido. Porque si nos hemos puesto unos lentecitos con forma de corazón cuando leemos la Biblia. ¿Sí? Pero cuando entramos a esto, nos damos cuenta que Dios es mucho más. Es mucho más. Dios se levanta y se burla del altivo, de ese que acababa con todos y le dice, ¿dónde está la famosa guarida de los leones? ¿Por qué? Porque ¿cómo los describe? En el versículo 9, en el versículo 10, los corazones se derritieron, las rodillas temblaron, hay angustia y todo el rostro de toda la gente ha palidecido. Entonces algunos me dirán, bueno, está bien que Dios se aire contra el mal, pero porque Dios se venga, porque toma esa represalia. Mis queridos, si tú sientes como, uy, no, es que eso es feo, yo te invito a que googlees, métete y escribes venganza de Dios, para que mires cuántos textos bíblicos te arroja eso. Porque Dios se dice en varias ocasiones que Él es el Dios de la venganza. De la venganza. A nosotros nos parece horrible la venganza, aunque sentimos ese deseo, ¿cierto? Sí decimos, pero no es más piadoso como perdonar y orar por los enemigos y amarlos y hacerles bien al que nos hacen mal. Eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Sí, pero tenemos que construir el puente. ¿Por qué en últimas? Porque Dios toma esta represalia por ese mismo término que estudiamos ahorita, injusticia. Ahora estudiemos justicia. Cuando alguien grita, hey, yo quiero que se haga justicia, ¿qué es lo que quiere? Venganza, ¿cierto? En últimas, pongámoslo más bonito, es que se le dé a cada persona lo que merece. Mis hermanos, cuando uno está viendo este tema de los atropellos, del abuso, de la corrupción, de tantas cosas que vemos dolorosas en nuestra sociedad, yo creo que ustedes de pronto tienen un corazón más piadoso que el mío. Pero yo no siempre pienso, ay Señor, llámalos al arrepentimiento, atráelos hacia ti, porque especialmente cuando vi esa película, uno no quiere eso. A esos desgraciados, como decían los hijos del trueno, fuego del cielo. Es por justicia. Dios está operando, claro, en los términos en los que culturalmente estos imperios se debatían. Dios está operando en el mismo marco de referencia, dándoles exactamente lo que ellos se merecen. Porque como juzgues serás juzgado, como trates serás tratado, ¿cierto? Y como Dios juzga y recompensa según lo bueno y lo malo que hayamos hecho, Dios está actuando exactamente igual. Y en las Escrituras te vas a encontrar nuevamente esta idea de que así como hiciste, te será hecho. ¿Sí lo han visto por ahí? Esos principios bíblicos son los que Dios está utilizando aquí para hacer justicia. Eso que nosotros vemos como, ay, qué feo, tan vengativo. Al mismo tiempo es lo que nosotros en el fondo anhelamos. Justicia. Justicia. Cuando hablamos de esa retribución o venganza, Dios siempre obra de acuerdo a la justicia. Siempre. Ahora, recuerden que esa justicia retributiva de Dios siempre es lenta. No es inmediata, es lenta. De hecho, muchos de nosotros clamamos al Señor como que, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vas a hacer justicia sobre tantos atropellos que uno ve? Y me ha llamado mucho la atención escuchar de diferentes personas, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, como que, Jonathan, ¿por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Por qué deja que pasen esos tipos de cosas? Porque en últimas Él espera
a que todos vengan al arrepentimiento. Pero en últimas, si hay una justicia que viene y que retribuirá de acuerdo a lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Es decir, mis queridos, si Dios opera así, uno sí tiene que tenerle miedo a Dios. Uno sí tiene que tenerle miedo a Dios. ¿Ustedes ya han visto esta película del Príncipe Caspian, de las Crónicas de Narnia? ¿Sí? ¿Alguno la ha visto? Estamos en estos días leyéndolos con los niños. Muy bonito. Hay una escena en la que Aslan, este gran león que representa a Jesús en el libro de Narnia, está corriendo, tratando de defender a Lucy, una de las niñas protagonistas de la historia. Y de repente Lucy cae del caballo y se encuentra con un enorme león. Claro, y ella se asusta y de repente el león pela los colmillos, ¿cierto? Y ¡buf! Salta sobre ella. Pues la imagen es como si fuera a saltar sobre uno, pero salta sobre ella y ataca a los enemigos. En esa imagen, después el león vuelve, después de acabar con los enemigos, vuelve y Lucy se encuentra con el león. Le da como temor acercarse y de repente el león deja que la abrace y se tiran al suelo ambos. Esa imagen es hermosa. Porque creo que en últimas describe muy bien cómo es acercarse a Dios. Porque si Dios es así, justo y santo, y siente ira contra el pecado y contra el mal, y paga de acuerdo a lo que nosotros hagamos, mis hermanos, uno sí tiene que tener mucho miedo. Uno tiene que tenerle miedo a Dios. Un respeto reverente. Como dice Primera de Pedro, se invocan como Padre. Aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Listo? Ahora, el capítulo 3 nos entra a algo que es como, bueno, nos ha descrito que Dios se aira, capítulo 1. Nos ha mostrado que Dios se venga, capítulo 2. Pero el capítulo 3 le da mucho más sentido a por qué Dios está actuando de esta manera. Porque ahí se tejen de alguna manera como los cargos en contra de. Aquí Nahum nos va a explicar por qué es que Dios se enoja. Entendimos su ira. Entendimos su retribución y su venganza. Pero que puede ser tan malo como para que Dios haga esto. Algo tan atroz como lo que uno ve ahí. Lo que le pasa a este pueblo. En el capítulo 3, Nahum comienza diciendo: ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquido de látigos, ruido del crujir de las ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti las inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá: asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Sienten esa voz del Señor detrás de ahí? Los historiadores, me encontré uno en particular que me gustó mucho la descripción, porque nosotros no entendemos mucho quién era Nínive, sabemos que eran muy atroces y demás, pero este historiador trata de describir un poco, aquí tengo que poner los títulos de imágenes sensibles al oidor. Juzgando por las instrucciones jactanciosas de sus reyes, ningún poder más inútil, salvaje y terrible echó jamás su sombra gigantesca en las páginas de la historia al pasar a la ruina. Los reyes de Asiria atormentaron al mundo miserable. Se jactan de dejar registro de cómo faltaba espacio para más cadáveres, de cuán destructora era y despiadada era su diosa Astarte.
de cómo tiraban los cuerpos de soldados como tirar barro, de cómo hacían pirámides de cabezas humanas, de cómo incendiaban ciudades, de cómo llenaban tierras populosas de mortandad y devastación, de cómo tenían de rojo los anchos desiertos con la matanza de guerreros, de cómo esparcían por países enteros los cadáveres de sus defensores como tamo, de cómo empalaban montones de hombres y sembraban montañas y obstruían ríos con huesos de muertos, de cómo amputaban las manos de los reyes y las clavaban en las paredes y dejaban sus cuerpos a que se pudrieran con osos y perros en las puertas de la entrada de las ciudades, de cómo empleaban naciones de cautivos encadenados para hacer ladrillos y de cómo se cegaban guerreros como hierba o los golpeaban como fieras en los bosques y forraban columnas con pieles de monarcas rivales a quienes habían desollado. Esos eran los asirios. Ahora uno entiende un poquitico más a Jonás, ¿cierto que sí? Porque es que sin esto, uno dice, no, ese Jonás está un poco sensible de corazón, le falta como perdonar. Es que era un pueblo atroz, atroz. Su fama, es decir, búsquenlo en Nat Geo, en Discovery, van a encontrar. Este pueblo estaba reconocido por la violencia, sus tácticas militares, el avance de su tecnología, las formas en que hacían guerra, en que consumían de todo. Ahí en la presentación, no sé si alcanzaron a ver un poquitico del imperio asirio. Era enorme. Se extendieron por muchas partes y mucha gente estaba sufriendo esto. Y Dios lo vio. Y Dios lo vio. Y es a razón de eso, bueno, ahí lo pueden ver. ¿Cierto? Está el imperio asirio, está el imperio babilónico, que después es el que conquista, es la herramienta de Dios para destronar a los asirios. Y después Dios mismo tiene que hacer un juicio sobre Babilonia por sus atrocidades. Pero era enorme. Y entonces no solamente había atacado al pueblo de Dios, había atacado muchos pueblos a su paso y acabado con muchas naciones. Ahora, nosotros vemos ahora con claridad por qué es que Dios habla así. Porque este texto tiene ese sabor tan sangriento, tan vengativo, tan lleno de ira y de venganza y enojo. Ahora sí nos hace sentido un poquitico Nahum. Dice el capítulo 3, versículo 19, es que sobre quién no pasó constantemente tu maldad. ¿Sobre quién no? Tú acabaste con todo el mundo. Ahora Dios se levantó para hacer justicia. Eso, decía un comentarista, el júbilo del profeta sobre Nínive no es un odio ni un prejuicio, sino la expresión del alivio de una conciencia que se ha sentido ultrajada como humanidad y que ya ha parado de sufrir. El texto se escribe como con ese sabor como que por fin ya paró. Por fin ya se detuvo esto. Por fin este pueblo que acabó con tantos y que acabó con todo lo que nosotros éramos, por fin ya fue detenido por el Señor. Mis hermanos, la ira de Dios siempre es justificada. Él no se aira porque sí. Es justificada. Pero eso nos mete en una pregunta. Entonces, ¿por qué Dios permite en este tiempo el mal? Y que continúe el mal. ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? Y por eso ese texto de 2 de Pedro, capítulo 3, 9, es tan importante. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. De ahí la importancia de la narración que Nahum hace de la caída de la ciudad de Tebas. Porque en últimas, esto es un canto y una profecía de lo que va a pasar. Pero con Nahum, él les está dejando con Tebas, les está dando un ejemplo a los israelitas, pero también a los ninivitas,
de que no crean que esto no va a venir, porque ya ese juicio de Tebas ya también pasó. Eso fue un juicio que Dios envió contra esa nación. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué continúa siendo tan evidente para nosotros que el mal avanza y acaba y hay tanto flagelo y tanta injusticia, tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Segunda de Pedro nos responde: el Señor aguarda. El Señor es lento para la ira. Y eso es lo que nosotros, aquí en este momento, cuando prendemos las noticias y vemos todas esas cosas, ¿se dieron cuenta por qué estamos pidiendo? Porque el Señor venga, ¿para qué? Para juzgar. Ahora sí entienden por qué les digo que esa cualidad de Dios que tanto aborrecemos es al mismo tiempo la que tanto anhelamos. Porque cuando vemos el mal en este mundo, anhelamos eso. Señor, ven ya a juzgar. Ven y trae tu justicia. Ven y repara. Y ahí es donde, en últimas, está nuestra esperanza, mis queridos. Porque aunque Pedro nos dice esperen, Apocalipsis nos da una certeza. Apocalipsis 6, versículos 15 y 17. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos y toda persona, esclava o libre, se esconderán en las cuevas y entrarán a las rocas de las montañas y pedirán a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso que tú y yo clamamos y anhelamos es lo que la palabra nos dice que vendrá. Y aquí yo quiero que ustedes concilien una imagen que es difícil, porque a veces tenemos esta idea como que Dios es uno en el Antiguo Testamento y es otro en el Nuevo Testamento. ¿Se dieron cuenta quién se enoja acá? ¿Quién es el que se enciende en ira? El Cordero. El Cordero. Jesús viene en un ministerio en el Nuevo Testamento en el cual sí, Él está mostrando que Él está trayendo restauración, envolviéndonos a Él, abriendo un camino nuevo. Pero es muy claro, tanto en boca de Jesús como en los apóstoles y en la iglesia primitiva, que la segunda venida de Jesús no es así, sino que viene como un fuego que consume todo. Así que no son dos dioses diferentes, es el mismo. Sino que quizás el ministerio que nosotros tanto amamos de Jesús en el Nuevo Testamento se parece mucho al primer ministerio que recibió Nínive con Jonás, que los llamó al arrepentimiento. Pero después vino el juicio. ¿Vale? ¿Logran empalmar esas dos cosas? No son dos dioses diferentes. En Cristo Él nos estaba mostrando un camino y llamándonos hacia Él. Pero ahora vendrá. Y vendrá de una manera muy diferente a juzgar. Y espero que tú y yo estemos en el lado correcto. La ira que anhelamos de Dios, la notaron ahí constantemente. Eso que nosotros anhelamos, lo vamos a ver más la próxima semana en la predicación de Habacuc. Quiero leerles solamente unas líneas de que eso que tú sientes es lo mismo que estos profetas estaban sintiendo. Habacuc capítulo 1. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Señor, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes y clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Y la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? ¿Ven el sabor
del dolor de quien clama, Señor, por favor, ven ya y sálvanos. La ira que tanto rechazamos es la ira, irónicamente, que más anhelamos. No nos gusta ver a Dios airado, pero ciertamente es algo que anhelamos. Por eso es que en las bienaventuranzas aparece eso como una bienaventuranza. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de... ¿Por qué? Porque serán saciados. Saciados. Porque no digamos, mis queridos, la ira, que es un atributo que viene de Dios, necesita ser saciada. Esa injusticia necesita ser castigada. Pero el texto nos da un giro muy grande, porque aunque nos da esa esperanza como que el mal no triunfará y Dios reinará con justicia y todos los malvados serán castigados y todos los que han cometido estos atropellos que nos escandalizan y nos indignan, Dios les dará su retribución, su justa medida. Él lo hará. Y por eso nos dice la palabra que dejemos la justicia en manos de Dios, ¿cierto? Que Él es el que va a tomar venganza. No la tomemos por manos propias, dejémosla a Él, esperémoslo a Él. Entonces hasta aquí uno quedaría como con ese saborcito de, bueno, sí, y espero haberlos dejado con esa sensación de, sí es bueno que Dios tenga ira. Amén. La próxima vez que me pregunten por qué estoy agradecido, voy a agradecer la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene a traer la justicia a Dios también. Y eso es lo que tú y yo tanto queremos. Justicia. Pero, si nosotros estamos invocando a un Dios justo, ¿cómo seremos vistos nosotros ante un Dios que es santo? Se invocan como Padre aquel que imparcialmente, sin favoritismos, juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Mis queridos, ¿cómo crees que Dios te ve a ti? Listo, ya entendimos el mal y todos esos paganos y toda esa gente que hace un montón de atrocidades, ya los entendimos, pero Dios es santo. Y tú y yo nos estamos acercando a un Dios que es santo y que conoce perfectamente tu corazón, tu historial, tus pensamientos, tus motivaciones, todo. Y tú estás levantando la mano, sí, sí, señora, justicia, justicia, pero estás viniendo a Él. ¿Cómo crees que Dios te ve a ti si Él es justo y santo? ¿Cómo puedes estar frente a Dios de pie? Porque saben que Pablo entendió muy bien esto y se lo explicó a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Miren cómo describe la vida. Una vida vivida para mí, siguiendo mi voluntad y mis propósitos. ¿Sí? Así. Y Pablo les aclara, como los demás, nosotros éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Entonces, aquí queda muy claro que uno no tiene que ser un pagano, un perverso ni un pervertido para estar en el foco de la ira de Dios. ¿Sí? Solamente vive tu vida como si Dios no existiera. Objetos de la ira de Dios, siguiendo tus deseos pecaminosos, siguiendo tu voluntad, siguiendo tus propósitos.
¿Cuál es el gran ausente de toda esa fórmula? Dios. Viviendo una vida para mí. Y Pablo les dice, yo vivía antes así. Y eso que él era religioso, él era un fariseo. Y él entendía que estaba muy lejos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracias que ustedes han sido salvados. Y aquí es donde es tan importante este tema de la ira de Dios. Como dice Sinclair Ferguson, un autor espectacular, la ira de Dios se teje como un gran telón negro que nos aterra, nos espanta, nos da miedo. Pero es ese gran telón negro en donde se levanta una cruz y eso se ve como un diamante que brilla y brilla mucho más. Por eso, mis hermanos, es que la ira de Dios es tan importante, que nosotros no solamente la conozcamos, sino que la atesoremos. Porque solamente si tú entiendes lo que tú y yo merecemos delante de Dios por nuestros pecados, por nuestra vida indiferente a quien nos creó y quien nos llamó a vivir para sus propósitos, pero solamente lo buscamos para que nos ayude, que nos sirva, nos haga el milagrito. Y de resto vivimos como si Él no existiera. Ese tipo de vida es la que Pablo está diciendo que nos hace también objetos de la ira de Dios. Y yo sé que más de uno dirá, pero eso no es justo, porque yo no soy tan malo como, ¿cierto? Porque esa es la matemática que nosotros empezamos a hacer. No, yo no soy tan malo como esos pervertidos, yo no soy tan malo como esa gente que hace guerra. Pero mis hermanos, es que Dios no juzga de acuerdo al tamaño de tu pecado. Él te juzga de acuerdo a su santidad. Así que sí, y si Dios juzga correctamente, también va a juzgar las motivaciones incorrectas, los pensamientos incorrectos, las palabras incorrectas, con las que has dañado y te han dañado, con las que has ofendido a otros, con las que has traído muerte a tu vida, a tu familia, a tus relaciones. Esa manera egocéntrica en que has administrado tu vida para ti mismo. Porque Dios no te dio la vida para eso, ni los recursos para eso. Él te lo dio para que vivamos para su gloria, para sus propósitos, articulados con sus planes. Uno sí tiene que vivir todo el tiempo buscando la voluntad de Dios, no el milagrito de Dios. La voluntad de Dios. Porque yo soy tuyo, Señor, me compraste. Eso es lo que vamos a celebrar ahorita. Me compraste, yo soy tuyo. Así que cuando yo vivo con los recursos de Dios, con los dones de Dios, de una manera desinteresada para mí mismo, ¿qué hace el dador de los dones? ¿Recuerdan la parábola de los dones? Oye, ven, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? Con la vida, los dones, la familia, los talentos, las empresas, todo lo que te di, ¿qué hiciste? Así que sí, uno sí tiene que temer de vivir una vida alejada del Señor. No necesariamente como un pagano, simplemente como alguien que está desconectado de Él y de sus propósitos y sus planes. Pero gracias al Señor, que como dice Pablo, Él envía a su Hijo. Y ahí la ira de Dios es satisfecha. Ahora entienden por qué es tan importante la cruz. Mientras cantábamos ahorita en la mañana, yo pensaba eso y yo decía, Señor, si tú eres así, si tu ira es santa, si tu ira retribuye de acuerdo a lo que cada uno hace, si tu ira siempre es justificada, entonces, Señor, tú tienes mucho por lo cual airarte contra mí. Yo sé que no soy como este y este, Señor, pero si tú me juzgas en justicia, ay, Señor, ay de mí, si yo no estuviera escondido en Jesús. Ay de mí. Pero justamente eso que nos da tanto miedo, y nos recoge y nos da susto,
es exactamente el lugar donde nosotros empezamos a amar más a Dios. Porque se voltea la torta y uno dice, ¿cómo es posible? Si tú me ves como yo soy, si tú conoces lo que yo hago, ¿cómo es posible que no me trates conforme a mi maldad, sino que me bendigas? Que esa es la gracia, dar algo que no nos merecemos. Y nos des, y nos des. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tratas así si yo soy un vil pecador? Yo no fui, yo soy. Yo me conozco y conozco mi pecado. Conozco mi maldad, conozco mis malas motivaciones, mis malos pensamientos, mi corazón endurecido tantas veces a cosas que Dios me está pidiendo. Yo soy un vil pecador. Por eso me vestí de negro hoy. Soy un vil pecador. ¿Cómo es posible que tú me ames? ¿Cómo es posible que tú me llames hijo? Que me bendigas. Uno no puede dejarse de sorprender eso. Por eso, cuando tú pierdes de vista la ira de Dios, dejas el asombro. Dejas el asombro. Así que mis hermanos, atesoremos la ira. Atesoremos su ira. Porque en últimas esa ira sí es lenta. Sí es lenta. Pero siempre es una ira que llama e invita al arrepentimiento. Por eso es lenta. Y yo quisiera animarte a ti que has venido buscando al Señor, apenas dando unos primeros pasos, a que te apures, apúrate. Espero que haya sido claro para ti hoy, a través de esta palabra, que Dios no es solamente un osito cariñosito, ni un Winnie Pooh, ni ninguna de esas cosas que tenemos. Es una caricatura de Dios. Dios es un Dios de amor, pero como dice Hebreos, también es un fuego que consume a sus enemigos. Así que yo te animo, pásate ya al lado correcto. Ya. Solo ahorita no, espérate, yo miro, estoy considerando, no, tomo una decisión ya. Decirle, Señor, si eso es así, estoy fregado, yo te necesito. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y por favor, límpiame, cúbreme también con esa sangre que dice que ya la ira está satisfecha. Porque Dios no cobra una deuda dos veces. Eso sería injusto. Nuestro pecado ya fue pagado. Como nos decía el pastor Glenn la semana pasada, por eso descansamos. Porque Dios no se está fijando en lo que se está haciendo dentro de la casa. Está fijándose en la sangre que está pintada. Pero también, para ti si llevas muchos años caminando con el Señor, quiero dejarte con un texto que me cautivó mucho hace un par de años, en Jeremías 32, donde Jeremías habla de la restauración que Dios hará. Y dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para el bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles el bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Mis hermanos, ese miedito que uno le tiene a Dios es un regalo de Dios. Y yo creo que tenemos que tener más miedo. Más miedo. Porque de hecho es lo que Dios dice que en la restauración de su pueblo pondrá, para que no se aparten de Él. 32, 38 al 40. ¿Qué tal si oramos? Padre, queremos darte gracias por dejarnos conocerte mejor, por borrar un poquitico más las caricaturas que tenemos de ti, por ayudarnos a entender tu carácter santo, justo, irascible, vengador, que guarda rencor a los enemigos. Porque eso que no nos gustaba al principio, ahora entendemos, Señor, que también es lo que buscamos como sociedad y como humanidad. Tú conoces el clamor de los pueblos. Tú conoces la maldad rampante en nuestra sociedad.
Y te damos gracias por darnos la esperanza de que tú vendrás a juzgar y el malvado tendrá su castigo. Pero también, Señor, queremos dar gracias por recordarnos hoy que si invocamos al Dios que es justo, santo, que juzga sin parcialidad, entonces el temor debe ser algo constante en nuestra vida. Infunde más temor en nuestro corazón. Un temor que nos lleve a adorarte. Un temor que nos lleve a atesorarte. Un temor que nos lleve a vivir para ti y a caminar para ti, Señor. Porque sí lo necesitamos. Necesitamos tu temor en nuestro corazón. Pero gracias, Señor, porque toda esta imagen, como decía este pastor, solamente hace más grande, preciosa y hermosa la cruz de nuestro Señor Jesús. Gracias por satisfacer la ira a través del sacrificio de tu Hijo que recordamos hoy al acercarnos a la Santa Cena. Te pido que al tomarla nuestro corazón pueda sentir ese alivio de quien se ha sentido cubierto por la sangre del Cordero, que ganó la paz para con Dios, que nos hizo hijos, que nos hizo aceptos, pero también que nos llama a seguir caminando en santidad, en temor, en adoración y para la gloria de Dios.